El millonario lloró al recibir el collar de la mendiga que transformó su vida para siempre. Esa noche, el elegante salón del centro de eventos brillaba con luces doradas y sonrisas forzadas. Diego, un empresario adinerado, se encontraba rodeado de gente con trajes de diseño y copas de champán. Afuera, la ciudad gritaba su desbalance. En cada esquina, luces de neón iluminaban rostros cansados, mientras los ricos celebraban como si no hubiera un mañana. La modernidad parecía no tener límites, pero bajo la fachada reluciente, la pobreza acechaba abrumadora. Pero esa noche, algo iba a cambiar. Un murmullo sutil atrajo su atención. Una mujer desaliñada, con ojos que brillaban ante la multitud indiferente, se acercaba al escenario. Ana, la mendiga, se paró frente al subastador con un antiguo collar en sus manos. La joya le destellaba en la luz. Un rubí en el centro, rodeado de diamantes. Todos en la sala contuvieron la respiración. Diego sintió un tirón en su interior. Algo que, su voz, aunque suave, resonaba en el corazón de cada asistente. Esto es todo lo que me queda de ella, dijo, apretando con fuerza el collar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que reflejaban una vida llena de sufrimiento. La multitud pasó de murmullos de desdén a un silencio profundo, como si el aire hubiera sido estrangulado en aquel espacio. Diego no pudo contener su emoción. Cuando el subastador levantó la mano para iniciar la puja, su brazo se movió sin pensarlo. ¡Ey! $1000, gritó. Luego 2, 3000 y así continuó, hasta que el collar fue suyo por una suma que ni habían imaginado. Mientras lo sostenía, notó que Ana le sonreía con gratitud, aunque sus ojos seguían llenos de dolor. En ese instante, la realidad se desvaneció. Se sintió vivo. Al salir de la gala, la apoplejía de luces se sustituía por sombras. Cada esquina que pasaban traía consigo recuerdos de lo que Ana había dejado atrás. Diego decidió acompañarla a su refugio en la calle. Aquella noche conversaron. Ana le contó sobre su vida, sus fracasos, y Diego, por primera vez, sintió la carga de su propia soledad. La riqueza no lo es todo, le confesó. Una conexión genuina floreció entre ellos como un rayo de esperanza. Sin embargo, esa cercanía no pasó desapercibida para Pablo, su socio. Celoso y resentido, veía a Ana como una amenaza a su imperio construido sobre el egoísmo. Así que comenzó a tramar. Tras investigar, descubrió que el collar era robado, parte de un oscuro secreto. Lo reveló en un encuentro tenso con Diego, sugiriendo que Ana podría ser la hija perdida de un magnate poderoso, aquel que buscaba venganza. Diego temió por Ana. Su corazón se debatía entre el mundo superficial que conocía y el amor que comenzaba a sentir. ¿Debería mantenerse al margen y cuidar su fortuna o arriesgarlo todo por algo que era tan real? El peso de su decisión se hizo palpable. La noche aún era joven, pero Diego se enfrentaba a una encrucijada. Con la mente agitada, miró a Ana, quien sonreía, ajena al peligro. ¿Qué haría ahora? ¿Podría arriesgarlo todo por una conexión que podría cambiar sus vidas para siempre? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Diego seguía mirándola, embobado por la pureza de Ana, esa mendiga que había cambiado su mundo en unas horas. Sin embargo, su mente estaba nublada con las advertencias de Pablo. Una sombra de duda comenzó a aparecer, cuando la sonrisa de Ana se tornó en expectación. Ella hablaba de su vida con una pasión que encendía cada palabra. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego. ¿Qué tan profundo era el secreto del collar? Mientras caminaban, el bullicio de la gala se desvanecía, y un silencio incómodo se instauraba.
Ana le contaba sobre sus sueños de ser artista, una vida de color que nunca había tenido. Pero Diego no podía dejar de pensar en Pablo. Ana, ¿cómo conseguiste ese collar? Las palabras salieron antes de que pudiera retenerlas. La mujer titubeó. Era de mi madre. Lo había heredado. Pero su voz se apagó y un brillo de angustia resplandeció en sus ojos. No sé cómo llegó a mí. Solo sé que esta joya tiene historia. Entonces, el aire se tornó pesado y un hambre de verdad se apoderó de Diego. ¿Qué historia?, le insistió. Las dudas se acumulaban como nubes en un cielo despejado. Ana paró en seco, mirándolo. Sus ojos ahora eran un torbellino, entre la confusión y el temor. No quiero hablar de eso. Si lo supieras, me mirarías diferente. El eco de sus palabras resonó en su mente. La noche se sentía más oscura, cuando de repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Unos hombres enmascarados emergieron de detrás de un coche oscuro, armados y amenazantes. ¡El collar! ¡Dáselo!, gritaron, mientras un pánico inmediato invadía el aire. Diego sintió que su corazón se detenía. Ana se aferraba a su brazo, aterrorizada. No, por favor. Ella suplicaba mientras él empujaba su cuerpo hacia atrás, protegiéndola. Los hombres se acercaban, con una rabia que se palpaba en el aire. En un giro inesperado, Ana comenzó a gritar: «¡Es mío! ¡No se lo llevarán!». Las palabras salían de su boca como bombas, y los asaltantes se detuvieron atónitos. Diego estaba paralizado. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente esta mujer? Una de las sombras, más alta y con voz melódica, le respondió a Ana: «Como si pudieras protegerlo, hija del magnate. Tu madre lo tomó sin permiso. Vuelve a nosotros». El peso de la revelación golpeó a Diego como un rayo. Ana era la hija de un poderoso. ¿Y había mentido sobre el collar? Las piezas del rompecabezas se movían rápidamente. Pero antes de que pudiera procesarlo, uno de los hombres lanzó un golpe a Diego. Fue un impacto seco, casi surrealista, que lo dejó tambaleándose. El mundo se volvió un caos. Gritos, movimiento, el sonido de vidrios rompiéndose. Diego vio a Ana empujar a un atacante, su valor brillando en medio del peligro. «¡Corre!», le gritó. Ella miró a Diego, su rostro iluminado por una decisión feroz. «No te vayas, por favor». Pero no había tiempo. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas, mientras la realidad se volvía un torbellino. Diego se dio cuenta de que todo lo que pensaba que sabía sobre Ana, sobre el collar, todo podía estar basado en mentiras. Sin pensar, se lanzó hacia ella, sujetándola, pero había más preguntas flotando en el aire que respuestas. ¿Qué era este secreto que los hombres querían a toda costa? ¿Quién era Ana realmente? Las sombras se encargaron de desgarrar la noche, y en un instante de caos, Diego comprendió que ya nada sería igual. La verdad que buscaban podría ser más terrorífica de lo que había imaginado. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo escaparían de esta pesadilla? Su corazón latía desbocado, entre la confusión y el horror. ¿Habían despertado fuerzas que jamás debieron haber encontrado? La historia estaba lejos de terminar. Diego se enfrentaba a un caos, gritos, movimientos bruscos y el aire pesado de tensión. Todo a su alrededor parecía desmoronarse. Ana mantenía el collar entre sus manos, como si su vida dependiera de ello. Los hombres enmascarados se acercaban, y él sentía que su corazón latía con fuerza. «¡Corre!», había gritado ella, antes de que el sonido se desvaneciera en el grito de uno de los atacantes. Un haz de luz iluminó brevemente la oscuridad, y en ese instante, Diego vio algo que lo hizo parar en seco. En el marco de la puerta de un local cercano, una figura asomaba. Era una mujer, elegante, con una mirada fría que parecía sostener el control de la situación. «Deténganse», ordenó con voz firme, y los hombres se congelaron, sus rostros distorsionados por la sorpresa. «¿Quién eres?», murmuró Diego, incapaz de apartar la vista de ella. No era una desconocida, era Valentina, la famosa inversora de la que todos hablaban, amiga de lo mejor de la alta sociedad, pero también conocida por sus conexiones con el submundo del crimen. «Soy la que puede resolver esto», dijo, dando un paso adelante, mientras el viento soplaba su vestido. «Ana, cariño, sabes que no puedes escapar de tus raíces.
Diego se dio cuenta de que de algún modo Valentina ya conocía a Ana. Todo fue un giro inesperado. ¿Cómo se conocían? ¿Qué secreto ocultaban? Ana, que había retrocedido, ahora lanzaba miradas entre Diego y Valentina, un torrente de emociones cruzando su rostro. «No, jamás volveré con vosotros», gritó, y con esas palabras el ambiente se tornó aún más tenso. «No soy lo que piensan. No lo eres. O al menos no como te han hecho creer», replicó Valentina, manteniendo su calma. «El collar no es solo un legado, es la clave de tu verdadero patrimonio. Tienes un pasado que ni tú misma comprendes». Diego sintió que la realidad se desmoronaba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su mente agitada por la confusión. Las piezas del rompecabezas que había estado tratando de armar estaban más dispersas que nunca. ¿Quién era realmente Ana? Los hombres enmascarados dieron un paso atrás, aún temerosos, pero interesados en lo que Valentina iba a revelar. «Tu madre era más que una simple mendiga. Ella fue parte de un mundo que tú no conoces. Huyó para protegerte de ellos», continuó Valentina, señalando a los asaltantes. «Y ahora ella quiere que reclames lo que es tuyo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego sintió un nudo en la garganta. Ana lo miró, sus ojos llenos de desesperación, como si buscara respuestas en él, pero él no las tenía. Solo podía estar allí, observando cómo su vida empezaba a fragmentarse. «Es momento de que entiendas, Ana», dijo Valentina suavemente. «Estas personas no vienen por el collar, vienen por ti, porque eres la única que puede perpetuar la dinastía que tu madre dejó atrás. Y ellos quieren que vuelvas». Ana temblaba mientras el peso de esas palabras caía sobre ella. Diego apretó su mano, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó, y la pregunta resonaba entre ellos como un eco inquietante. En ese momento, un disparo resonó en la oscuridad, perforando la tensión como un rayo. Todos se volvieron hacia el sonido, y Diego sintió que el tiempo se detenía. Ana cayó al suelo, su cuerpo convulsionando. En un instante, todo se volvió caos. La conexión que había comenzado a florecer entre ellos estaba ahora al borde del abismo. La verdad ardía en el aire, y con ella, la posibilidad de que todo lo que creían saber fuera una ilusión. ¿Qué había detrás de esa revelación? ¿Quién era realmente Ana? ¿Y qué haría Diego al respecto? La noche había mutado en un mar de incertidumbres, y el futuro se veía más oscuro que nunca. Diego sintió que el tiempo se detenía cuando escuchó el disparo. La imagen de Ana cayendo, su cuerpo tambaleándose, lo peor que podía imaginar. Sin pensarlo, se arrojó hacia ella. «Ana», gritó, su voz resonando en un mar de caos. Cuando la atrapó, sintió su sangre caliente empapando su camisa. Los hombres enmascarados dudaron un instante, pero la figura de Valentina seguía allí, firme y controlada. «¿Qué has hecho?», exclamó ella, su rostro una mezcla de sorpresa y enfado. La tensión vibraba en el aire. Diego podía sentirlo. Ana no respondía. Su cuerpo yacía en sus brazos, pero sus ojos estaban vidriosos, perdidos. El mundo que lo rodeaba se desvanecía mientras la esencia de su vida se deslizaba entre sus dedos. Un sonido estridente rompió el silencio, como una alarma distante. Fue entonces cuando Valentina alzó la mano para dar una señal a los enmascarados. «Retírate, regresa ahora», y su tono era autoritario, casi aterrador. «¿Qué estás haciendo?», Diego la miró con rabia. «¡Ayúdame!». Los hombres vacilaron, pero las palabras de Valentina parecían tener un efecto hipnótico. Uno de ellos retrocedió, pero los otros seguían mirando cautelosos, a la espera de la siguiente orden. «Escucha, Diego, no sabes lo que está en juego aquí», dijo Valentina, como si se asomara a un abismo del que él no era consciente. En un giro, dejó de mirar a Diego y se dirigió a Ana. «Despierta, niña. Esto no es un juego». En ese momento, Ana abrió los ojos. Diego sintió un alivio que se desvaneció rápidamente al ver su mirada. «Ana, ¿estás bien?», preguntó, pero ella no lo miró a él. Sus ojos se fijaron en Valentina, y la confusión se transformó en reconocimiento.
Te encontré, murmuró Ana con voz entrecortada, pero no parecía enfocada en Diego. La expresión de Valentina cambió, como si de repente se hubiera vuelto todo claridad. Nada se ha perdido, dijo, y de sus labios salieron palabras que Diego nunca imaginó escuchar. Ana, tu madre no solo te dejó un collar, te dejó un legado. Eres más que una simple mendiga. La revelación hizo que un silencio profundo cerniera sobre todos. Diego sintió que una ola de dudas e incertidumbre lo atrapaba. ¿Qué significa eso?, exigió saber, su voz temblando de emoción y miedo. Dímelo. Eres la nueva guardiana de la fortuna familiar, dijo Valentina, sus ojos brillando en la trémula luz de la calle. Tu madre fue una reina que huyó, pero ahora debe regresar. Eso te corresponde a ti. Las palabras salieron como un veneno letal, aterrador y fascinante. Ana tembló, y el collar se deslizó de sus manos, aterrizando sobre el pavimento. Diego se agachó para recogerlo, pero algo raro lo detuvo. No se sintió como un simple collar. Había algo en sus bordes que emanaba un calor extraño, casi vibrante. «No lo toques», gritó Ana, avanzando, pero algo cambió en su voz. La desesperación dio lugar a una convicción que Diego nunca había visto en ella. «Ese collar es el símbolo de mi verdadera herencia. No dejes que lo controlen». Antes de que pudieran procesar la magnitud de la situación, Valentina dio un paso atrás al escuchar una sirena de policía a lo lejos. «Rápido, debemos irnos», gritó, mirando hacia los hombres que ahora parecían nerviosos, como si alguien los estuviera persiguiendo. «¿A dónde?», preguntó Diego, su mente corriendo en múltiples direcciones. Ana lo miró intensamente, una chispa de determinación brillando en sus ojos. «Debo escapar, no puedo dejar que se lleven el collar». «Ni a mí». La sirena se aproximaba más rápido, y en un abrir y cerrar de ojos, los hombres desaparecieron en la oscuridad, dejando a Diego y Ana solos con Valentina, quien observaba la escena, una sonrisa fresca de quien conoce un secreto oculto. «Es el momento, Ana. Obliga a tu madre a revelarte todo». «Tu deber empieza ahora», dijo Valentina, y en sus palabras había un profundo significado. Diego, confundido por todo, miró a Ana, buscando respuestas, pero solo encontró más preguntas en su rostro. La sirena se desvanecía, pero en su mente, un eco resonaba. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué harían ahora? La noche se convirtió en una sombra larga y oscura, llena de promesas y secretos. Todo estaba cambiando, y en un instante, el collar pasó de ser un simple objeto a ser el centro de una batalla que tenía consecuencias desconocidas. La pregunta era, ¿estaban listos para la verdad que venía? Diego sostenía el collar en sus manos, aturdido por las palabras de Valentina. El aire estaba cargado de tensión, pero todo eso se desvaneció, cuando un grito desgarrador rasgó la noche. Una figura apareció, corriendo entre las sombras, y sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia ellos. Diego sintió que su corazón se detenía al reconocer la voz. Era Pablo. «Aquí están. Los encontré», gritó. Pero algo en su mirada le decía que no había venido a ayudar. En su mano llevaba una pistola, y su mirada no solo reflejaba furia, sino también un terror que no podía disimular. Las palabras de Valentina se ahogaron en su garganta, y la confusión se transformó en pánico. «¿Qué estás haciendo, Pablo?», exigió Diego, su voz temblando. «No dispares. Es por tu bien, Diego, por tu seguridad», respondió Pablo, apuntando al collar en la mano de Ana. «Déjalo. No sabes con quién te estás metiendo». «Cállate», gritó Ana, su voz resonando con una fortaleza sorprendente. «No voy a dejar que me arrebaten mi vida otra vez. No lo haré». En ese instante, los hombres enmascarados se retiraron, como si la tensión se hubiera vuelto insostenible. Diego sintió que todo su mundo se desmoronaba. Pablo, su amigo, ahora parecía un extraño. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Acaso no entiendes lo que está en juego?», preguntó, tratando de razonar con él. «Lo que está en juego eres tú. Diego, siempre has sido el primo en la familia rica. Nunca viste lo que pasaba fuera de esa burbuja», respondió Pablo, el pánico en sus ojos tornándose en resistencia. «No sabes qué hay detrás de esa joya, ese collar.
No es simplemente un legado. Es un imán para la venganza. Tu familia lo sabe. Los músculos de Diego se tensaron. ¿Qué estás diciendo? La verdad lo golpeó como un mazazo. La posibilidad de que su familia fuera parte de todo esto, de que el peligro viniera de donde menos lo esperaba. El silencio se convirtió en un eco grave, y la noche se volvió aún más oscura. El collar es un crimen, gritó Pablo, su voz cargada de desesperación. Tu madre lo robó, y hay gente que haría cualquier cosa por recuperarlo. Y Ana, ella no es solo una mendiga. Es parte de un juego en el que no deberías estar. Ana dio un paso atrás, una sombra de miedo cruzando su rostro. Eso no es cierto. Mi madre era una mujer digna. No me digas eso. Sus ojos eran espejos de confusión, un reflejo de una vida en la que siempre había luchado por su verdad. Diego sintió que su pecho se comprimía, pero la revelación no terminó. Mientras Pablo levantaba la pistola, un ruido ensordecedor retumbó en el aire. Una explosión cercana sacudió el suelo, y la escena se tornó caótica. La imagen de Ana fue envuelta en chispas y humo. Él no sabía si se encontraba en un sueño o en la más cruda realidad. En medio del caos, Valentina se acercó, sus instintos de sobrevivencia brillando. «Vámonos ahora», ordenó, mientras los hombres desaparecían en la oscuridad. Pero antes de que pudieran correr, Diego escuchó una voz familiar. Era su hermana menor, Clara, que emergió de la penumbra, con una expresión de horror en su rostro. «Diego, corran, no hay tiempo para explicaciones», gritó, y en su mirada había una mezcla de determinación y miedo. La imagen de ella aterrizó en su mente como un rayo. Nunca había visto esa intensidad en sus ojos. La confusión reinaba, y las revelaciones se amontonaban como nubes oscuras sobre su cabeza. Clara no debería estar allí. ¿Qué sabía ella sobre todo esto? Las preguntas chocaban en su mente. ¿Cómo se habían enredado todos en este juego mortal? Mientras la explosión resonaba, el tiempo parecía congelarse. El cielo estaba lleno de humo y ecos. Diego se debatía entre huir con Clara o quedar con Ana y Valentina, la frenética incertidumbre llenando el aire. «¡Decidan!», gritó Valentina, mientras la policía se acercaba. Las luces de las patrullas teñían el caos en azul y rojo. El collar seguía brillando allí, una joya en el centro de una tormenta. «El tiempo se agota. Ustedes son los que tienen que escoger». Aquella noche se tornó en un torbellino de decisiones. ¿Quién era realmente Ana? ¿Qué papel jugaba Clara? Todo lo que creía saber se desmoronaba frente a sus ojos. La pregunta se posó entre ellos, pesada y latente. ¿Qué harían ahora? La verdad, aquella verdad oculta, estaba a punto de desplomarse sobre ellos, y nadie estaba preparado para lo que vendría. Diego sostenía el collar en sus manos. La noche se había vuelto un caos sobrecogedor. El sonido de la sirena resonaba en el aire, un recordatorio de que el peligro estaba cada vez más cerca. Ana lo miraba con ojos que brillaban entre el miedo y la determinación. Clara, su hermana, estaba allí, hablando con una urgencia palpable, pero su mente estaba nublada. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Qué poder oculto tenía ese collar? Las palabras de Valentina resonaban en su cabeza. «Eres más que una simple mendiga. Eres la guardiana de una fortuna». Pero, ¿de quién era la fortuna? ¿Y por qué la madre de Ana había huido? La confusión lo devoraba. ¿Qué hacemos? «¿A dónde vamos?», murmuró, buscando respuestas en los ojos de Ana. De repente, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. «Mamá», una voz familiar, pero lejana, que hizo que el estómago de Diego se encogiera. El eco de ese grito atravesó la noche, y una figura apareció corriendo desde la oscuridad. Era María, su madre. Diego la reconoció al instante, sus pasos tambaleantes y su rostro desencajado. El horror en sus ojos lo atravesó. «¿Qué están haciendo?», gritó, su voz llena de pánico. «Necesitamos irnos. Ellos vienen por nosotros». Sin pensarlo, Diego corrió hacia ella, y su madre lo abrazó con una fuerza renovada. Pero mientras la sombra de su madre se cernía sobre él, un torrente de preguntas lo inundó. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué peligro los acechaba? María respiraba con dificultad, su mirada oscilando entre el miedo y la desesperación. «Han llegado. Buscan el collar. ¿O es más que solo una joya?»,
Es una maldición. Las palabras se deslizaron de sus labios como un susurro. Y un escalofrío recorrió la espalda de Diego. ¡Qué maldición!, insistió, inquieto. ¿Qué sabes sobre esto? Pero su madre lo ignoró. «Deteneos», gritó Pablo, apuntando su arma hacia todos, pero su voz temblaba. «No puedes quedarte aquí, Diego. No sabes con quién te estás metiendo». La angustia en sus ojos configuraba una mezcla compleja de miedo y determinación. Pero antes que él pudiera responder, un estruendo hizo temblar el aire. Un grupo de hombres salió de entre las sombras, envueltos en oscuridad, con miradas hambrientas. «Entregadnos a Ana y el collar», ordenó uno de ellos, con un tono de amenaza que resonó en el pecho de Diego. En un instante de caos, el mundo se tornó negro. Había más de ellos, más de lo que había imaginado. Las luces de la policía se acercaban, pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. El terror se desbordó. Ana estaba temblando. Su mente se llenaba de pánico. «No voy a dejarlos entregarte», le dijo a Diego, su voz firme, pero la mirada desbordante de miedo. En un movimiento rápido, sin previo aviso, María dio un paso adelante, y con una agilidad sorprendente arrancó el collar de las manos de Ana. «Mamá, no», gritó Diego, pero el tiempo se detuvo. La realidad se fragmentó. María levantó el collar, y la joya brilló con una luz sobrenatural. «No es solo un legado. Este collar es nuestra única salvación. Escuchen, son parte de mí, de mi historia». Su voz se apagó, y el caos cesó. Los hombres se detuvieron. La atmósfera era eléctrica, como si toda la noche se hubiese acurrucado en ese instante. «¿Qué haces, madre?», la interrumpió Ana, horrorizada. Pero María no parecía escuchar. «Siempre he querido protegeros, pero ahora es distinto, no podemos escapar de nuestra historia», dijo, las palabras fluyendo como un torrente. «La madre de Ana era mi hermana. Ana es mi sobrina». Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación lo golpeó como un rayo. «¿Qué?», susurró, y la confusión lo envolvió en una bruma. Las conexiones familiares que nunca había imaginado comenzaron a hacerse crujientes y reales. Ana y él eran primos. Las sombras de la herencia del collar comenzaban a tomar forma, y justo cuando pensó que la revelación era lo más devastador, un grito desgarrador resonó de detrás de María. Uno de los hombres había sacado un arma. El tiempo se detuvo nuevamente. Un disparo. El sonido de la bala perforó la noche, y el mundo de Diego se transformó por completo. María cayó, su cuerpo aterrizando en el suelo con un golpe sordo. El caos regresó como un torbellino. Los hombres se lanzaron hacia ellos. Ana estaba en shock, la confusión distorsionando su rostro. «Mamá», gritó, corriendo hacia María. Diego quedó paralizado, la verdad desgarrando su corazón. ¿Qué pasaría ahora? Todo lo que creía saber se desmoronaba. La historia de su familia se había vuelto una pesadilla. Mientras el peligro se cernía sobre ellos, había una pregunta que flotaba en el aire. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué harían sin su madre? La noche había cambiado para siempre. Diego observó a su madre caer. El tiempo se detuvo. Sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Mamá», gritó con toda su alma, pero había algo más, algo que lo llenaba de una incontrolable desesperación. María yacía en el suelo, su vida derramándose en un charco de sangre. Ana estaba paralizada, su rostro una mezcla de horror y desconsuelo. El caos se desataba a su alrededor, pero él solo podía ver a su madre. «Hay que irnos», Pablo gritó, pero la adrenalina nublaba su mente. El collar brillaba entre las manos de María, pero no podía pensar en eso ahora. «Mamá, responde, por favor». Su voz se quebró mientras se acercaba a ella. José manoseaba el collar en el suelo, pero no podía dejar que eso lo distrajera. La voz de Valentina se escuchaba distante. «El collar es el alma de su legado. Regrésalo a Ana». De repente, todo se volvió negro. Una explosión resonó en el aire, como si el mundo estuviera colapsando de un solo golpe. La tierra tembló, hizo que todos se tambalearan. Diego se cayó al suelo, cubriendo su cabeza, mientras un trozo de escombro aterrizaba cerca de él, levantando polvo y escombros en el aire.
La oscuridad era prevalente, pero en medio de la confusión, escuchó un grito que atravesó la niebla. «No dejen que lo toquen». Cuando el polvo se disipó, algo cambió. Ana estaba de pie, con el collar en las manos, y sus ojos emitían una intensidad que nunca había visto. «Esto no es un collar cualquiera, es la llave de nuestro destino». La voz de Ana resonaba como un eco sobrenatural, como si estuviera hablando desde otro mundo. Diego se quedó boquiabierto. «¿Qué estás diciendo, Ana?» La incredulidad llenaba su voz, pero ella estaba en otro nivel. Su mirada era aguda, intensa. «Tú no comprendes, Diego. Hay más en esto, más de lo que piensas». Pero no pudieron seguir. Un grupo de hombres, pesados y decididos, se acercaba. La confusión reinaba. «Dame el collar, Ana», dijo uno de los hombres, su voz fría y calculadora. Era como si el tiempo hubiera dado marcha atrás. «No tienes idea de lo que has despertado». «No». Ana apretó su agarre en el collar. «¿Qué significa eso?», Diego preguntó, intentando conectar las piezas, pero el caos lo envolvía. Ana miró hacia él, sus ojos llenos de lágrimas. «Hay algo que no sé explicarte, pero no todo lo que crees sobre mi madre es verdad». Eso lo golpeó, pero menos de un segundo después, un disparo resonó nuevamente en el aire. Esta vez, no fue su madre quien cayó. Fue Pablo, un disparo en su costado, su cuerpo desplomándose. «No, Pablo», gritó Diego, pero fue muy tarde. Los hombres se dispersaron. 10 figuras en un movimiento de serpiente, pero Diego solo podía ver a Pablo caer al suelo, su rostro pálido. «No», murmuró Diego, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Ana se apresuró a su lado, pero su atención era constante en la figura agachada de Pablo. «¿Por qué, Pablo? ¿Por qué?», dijo Ana, temblando, pero él no contestó. La vida se extinguía de su rostro. Diego sintió que todo se volvía cada vez más oscuro. «¿Qué está pasando? Responde», gritó, su voz llena de desesperación. Pero lo que no se esperaba fue el giro súbito. Pablo abrió un ojo y miró a Ana. «No, tú no me vas a dejar». Su voz, ronca y distorsionada, creaba una nueva atmósfera. «Tú eres parte de esto, eres la heredera». Ana retrocedió, azorada. «¿De qué estás hablando?». «Las raíces», murmuró Pablo, tristes y reveladoras. Todos los ojos se fijaron en él. «El collar es un sello, una maldición. Cada generación que lo porta se convierte en una víctima de sangre. La verdad es que solo tú puedes romperla, pero el precio será elevado». El viento sopló con fuerza, como si la noche se pronunciara. Diego sintió que una ola de terror se apoderaba de él. La revelación resonó en el aire. La madre de Ana, el collar, todo se deslizó en un frenesí de recuerdos. ¿Quién es realmente Ana?», se preguntó. Mientras el pánico crecía, Ana miraba a Pablo mientras su cuerpo se desvanecía. Su rostro cambió, pasando del horror al caos interior. Y en ese exacto momento, Diego sintió un dolor desgarrador en su pecho. Las luces de la policía ya estaban ahí, pero lo que realmente importaba era lo que había surgido esa noche. Ana era la clave de todo, y el collar no era solo un símbolo. Tenía el poder de definirse a sí misma o perderlo todo, incluida su vida. «Ana», gritó Diego, pero estaba atrapado en su propia red de confusión. La verdadera pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría Ana romper la maldición? ¿O estaba condenada a ser parte de un juego que ni ella comprendía? La noche se tornó oscura, llena de misterios y verdades que nadie deseaba enfrentar. La historia apenas comenzaba. La atmósfera se volvió pesada en un instante, como si el aire se hubiera apretado en sus pulmones. Diego sintió que el corazón se le salía del pecho, mientras miraba a Pablo, tendido en el suelo, con una mancha roja extendiéndose rápidamente por su camisa. «No, por favor, no», murmuró, mientras Ana caía de rodillas junto a él, el collar brillando en sus manos como un faro de esperanza, pero también de maldición. «¿Qué has hecho, Pablo?». El grito de Ana resonó en la noche, y algo en su voz desgarrada hizo que Diego se congelara. Todos los ojos estaban fijos en la escena. Él. «¿Por qué te metiste en esto, Pablo?». El tiempo parecía detenerse. «Respira. Tienes que luchar. No puedes dejarnos».
Pero Pablo apenas podía hablar. Sus ojos se desplazaban entre Ana y Diego, su respiración superficial. La verdad, siempre ha estado ahí, susurró, su voz humilde. Ana, tú. Antes de que pudiera continuar, un brusco ruido los interrumpió. Un grupo de policías llegó, iluminados por sus sirenas y luces azul y rojo. Manos arriba, gritaron al unísono. Diego sintió que todo se movía como un torrente sin rumbo. No esperen, trató de gritar, pero la confusión aumentaba a cada segundo. En un impulso, Ana se levantó, su rostro pálido. Soy yo, la heredera. No son una amenaza, pero su voz se apagó cuando un oficial acercó su arma hacia ella. Aléjate del collar, gritó el oficial, pero Ana no se movía. Su mirada estaba fija en Diego, llena de un fuego que él nunca había visto antes. No dejaré que se lo lleven, Diego. Es todo lo que tengo. Y entonces, como si el mundo se desmoronara, hubo una explosión. Un ruido estruendoso llenó el aire y el suelo tembló. La puerta de un automóvil cercano voló por los aires, mientras una nube de humo cubría todo. Diego cayó al suelo, arrastrando a Ana consigo, cubriéndose de polvo y fragmentos. En medio de la confusión escuchó gritos y disparos. Un caos sin fin. Cuando el polvo se asentó, un nuevo jugador apareció en la escena. Una figura alta emergió de la oscuridad. Diego no podía creer lo que veía. Era Clara, su hermana, pero había algo en ella que le hizo tragar saliva. Su mirada era fría, calculadora, y en sus manos sostenía un dispositivo que emitía un leve parpadeo rojo. «Aléjense de ella», gritó, y Diego sintió que el corazón se le detenía. «Clara, no, ¿qué estás haciendo?» «Lo siento, Diego. Esto es más grande de lo que piensas. Esto no es juego», ella dijo, su voz imperturbable. «Ana, el collar es el único medio para desatar la verdadera herencia, pero también es tu perdición». Las palabras se deslizaron como un veneno. Diego sintió cómo el mundo se le descontrolaba al darse cuenta de que, detrás de esa imagen de hermana protectiva, había un oscuro secreto. «¿Qué herencia? ¿Qué sabes tú?», preguntó, el pánico llenando sus venas. «Todo», Clara respondió, sus ojos brillando con una intensidad extraña. «Tu madre lo sabía, lo ocultó. Debemos deshacernos del collar o estamos condenados». La multitud observaba, los policías confundidos, los hombres enmascarados dispersos. «¡Aléjate de ese collar, Clara!», gritó Ana, pero la tensión era palpable. «Es nuestra herencia, mi herencia», Clara exclamó, levantando el dispositivo. «Si no me haces caso, terminaré con todos. Yo soy la única que puede controlarlo». Las revelaciones explotaron en su mente como fuegos artificiales. Diego comprendió que Clara no solo era su hermana, sino que tenía un papel en todo esto que él nunca habría imaginado. «No, no puedes hacer esto», dijo horrorosamente, mientras el eco del caos resonaba en sus oídos. Clara sonrió, pero era una sonrisa fría. «No te preocupes, hermano. Todo lo hice por ti, por nuestra familia. Siempre he estado un paso adelante». Y justo cuando parecía que la locura iba a llegar a su punto más alto, la luz en sus manos dejó de parpadear. Clara apretó un botón, y el collar en las manos de Ana comenzó a brillar de un modo amenazador. «¿Qué has hecho, Clara?», Diego gritó, sintiendo que su cuerpo temblaba. La luz se intensificó, y en ese momento todo se volvió negro. La realidad se torció, y Diego se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. La esencia de su vida, la conexión con Ana, su propia familia, estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué consecuencias traerían estas decisiones? ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué la había llevado a hacer algo tan devastador? La noche no había hecho más que comenzar. Diego parpadeó, aturdido. La explosión había desatado un caos absoluto. La multitud gritaba, luces de policía parpadeaban, y el polvo flotaba en el aire. «¿Qué haces, Clara?», gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. La mirada de su hermana era gélida, pero había algo más allí, un destello que Diego no podía entender. «Siempre he estado a la sombra de tus sueños, hermano», dijo Clara con voz firme, cada palabra un golpe. «Pero no más. Esto es lo que yo debo hacer». La tensión era palpable.
y las palabras se deslizaban entre ellos como dagas afiladas. Ana se movió, intentando abarcar la situación. Esto no es un juego. Entrégame el collar, Clara. No sabe lo que está sucediendo, rogó. Su voz sería un susurro. Pero Clara solo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿De verdad piensas que huyen de simples hombres? Este collar pertenece a un legado que tú ni siquiera comprendes, y lo protegeré a costa de lo que sea, exclamó, mientras presionaba el botón de su dispositivo. En ese momento, una serie de luces rojas comenzaron a parpadear, inyectando una energía sombría en el aire. Es hora de que todos sepan quién es realmente Ana. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. No lo hagas. Pero ya era demasiado tarde. Clara activó el dispositivo, y de repente el collar en las manos de Ana emitió un brillo tan intenso que casi hizo que todos se taparan los ojos. Luego, con un sonido ensordecedor, la tierra comenzó a temblar. Era como si el mundo estuviese colapsando. Ruidos de vidrio rompiéndose, gritos lejanos, todo se combinaba en una cacofonía aterradora. Las luces que iluminaban la escena comenzaron a parpadear erráticamente. La energía parecía estar afuera de control. Todo se volvió una vorágine de movimiento y caos. Diego sintió que el suelo se partía bajo sus pies. «Ana», gritó, pero solo podía ver su figura tambalear por el resplandor. En medio de la confusión, algo increíble sucedió. Del brillo del collar surgió un hombre, como un fantasma. Alto, con una mirada profunda, sus ojos como pozos oscuros que reflejaban secretos de una época olvidada. «Ana», preguntó, pero su voz resonó en su cabeza, como un eco ahogado en las profundidades. El caos se detuvo. Clara se congeló, sus ojos desorbitados. Diego sintió que en su interior algo estallaba. «¿Quién eres tú?», exclamó, absolutamente confundido. El hombre se volvió hacia Clara, una sonrisa en sus labios. «No esperaba verte aquí, Clara. El tiempo ha sido benévolo, o tal vez cruel». «Papá», susurró Clara, su voz entrecortada, desprovista de toda fuerza. Diego sintió que el tiempo se detenía. Todo el ruido del exterior se desvaneció. «No, esto no puede ser posible», balbuceó, aturdido por la revelación. ¿Era posible? El hombre era su padre, el mismo que había creído muerto, desaparecido en un accidente, pero que había regresado en el momento más caótico de sus vidas. «He venido por lo que me pertenece». Hizo una pausa, señalando el collar. «Ana, eres única. El legado que llevas no solo te pertenece a ti, sino a mí. Y ahora debemos unir fuerzas». Diego sintió una mezcla de incredulidad y horror. La verdad que había sido por años un asesino silencioso en su corazón lo invadió todo de golpe. «¿No es esto una trampa? ¿Qué es lo que estás diciendo?». Ana, en estado de shock, retrocedió un paso. La conexión entre ellos estaba creando un abismo. «Deberías saberlo, Diego. Hay más en este collar de lo que crees. Es una conexión que trasciende el tiempo, y tu madre no sabía. Pero ahora debemos actuar rápido. Hay quienes nos buscan». Con un movimiento de su mano, el hombre hizo fluir una energía que congeló el aire. La atmósfera estaba tibia y tensa, como si algún tipo de poder ancestral iluminara el lugar. Diego miró a Ana, buscando respuestas, pero ella parecía tanta confusión como él. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, sintiendo el peso de toda esa historia aplastarle el pecho. Ana podía ser parte de un legado ancestral, su madre lo sabía. ¿Y él? ¿Qué clase de decisión lo esperaba al lado de esta verdad repentina? «Luchar o huir. Esto es solo el principio», respondió su padre, mirándolo fijamente. Las palabras retumbaron en su mente mientras la tensión se acumulaba. La historia nunca había sido tan compleja. Y el futuro a punto de revelarse podría cambiarlo todo. Esa noche ya no solo se trataba de un collar, una mendiga o de secretos. Aquella revelación desgarradora había puesto un nuevo sinfín de preguntas en su vida. ¿Quiénes eran, realmente, y qué pasaría con ellos ahora que la historia estaba lista para quebrar vida? El caos se desató de nuevo cuando Diego sintió la energía del collar en las manos de Ana. La figura de su padre, todo un enigma, proyectaba una sombra espesa sobre ellos. «Ahora o nunca», dijo el hombre. Su tono enérgico rompía el murmullo de las sirenas. Los hombres enmascarados se habían reunido, expectantes como depredadores. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Ana,
su voz temblorosa, atrapada entre la sorpresa y el miedo. Diego la miró, notando las lágrimas que empezaban a deslizarse por sus mejillas. La verdad escapaba de sus labios, pero él podía sentir la desesperación que llenaba el aire. Es un legado, pero también una carga, dijo el hombre, y la gravedad de sus palabras les pesaba a todos. Ana, debes decidir, ¿estás lista para asumir tu destino? Diego experimentó un nudo en el estómago. Las revelaciones se acumulaban. Clara ya no era solo su hermana. Era parte de un juego más grande de lo que había imaginado. «No podemos hacer esto», gritó él, el temor rebotando en su pecho. «¿Y si terminamos lastimándonos más unos a otros?» Pero ya no había vuelta atrás. Las luces de la policía se acercaban. El sonido de los pasos resonaba. Ana respiró hondo. Su mirada se tornó decidida. «No me alejaré de esto. Necesito enfrentar lo que mi madre dejó atrás», declaró, y la fuerza en su voz tomó por sorpresa a todos. «No», dijo Clara, levantando el dispositivo nuevamente. El brillo de su traición iluminando su rostro. «Si no entregas el collar, todos sufriremos las consecuencias». Diego sintió que el tiempo se detuvo. Las miradas se cruzaban, y el dilema se intensificaba. La figura de su padre dio un paso adelante, el aire a su alrededor pareciendo vibrar. La familia se une en la adversidad, y los secretos deben salir a la luz. Ahora es su momento, Ana. Toma el collar y reivindica tu lugar. La decisión fue clara. La noche tembló con el peso de su historia. Cada generación, alguien ha tenido que romper el ciclo. Esta vez será diferente, dijo Ana, lanzando el collar hacia el aire. Un resplandor lo envolvió. En ese instante, Diego sintió un tirón en su alma, como si el pasado chocara con su presente. La luz era intensa, y las sombras a su alrededor retrocedieron. «Detente», gritó Clara, pero ya era demasiado tarde. El brillo se expandió, envolviendo a todos. La explosión del collar resonó como un trueno, y el aire se volvió polvo. Cuando todo se calmó, todos estaban en el mismo lugar, pero de alguna manera recientes, sin rastro de los hombres enmascarados, sin más sombras del pasado, solo el sonido de las sirenas distantes y una sensación de alivio fluyendo entre ellos. Diego miró a Ana. Sus ojos reflejaban duda y esperanza. «¿Lo logramos?», preguntó sin aliento. «¿Rompimos la maldición?» «No lo sé», respondió ella, con la mirada fija en el espacio. Tal vez no. Pero tenemos una oportunidad. Estamos juntos». Las palabras llenaron a Diego de un nuevo tipo de energía. Había sacrificio, había dolor, pero también había unidad. «Y eso es lo que importa», añadió. Mientras la policía se acercaba, Diego se sentó junto a Ana en el suelo. Clara observaba desde la distancia, su rostro vulnerado. «Lo hice por ustedes», murmuró, y había un eco de verdad en sus palabras. De repente, un nuevo ruido resonó, llamando su atención. Un par de hombres de pie emergieron de las sombras, sus rostros ocultos, pero esta vez no eran enemigos. «¿Han logrado deshacer el ciclo?», preguntó uno, y el ambiente se puso tenso nuevamente. «¿Qué quieren?», preguntó Ana, su voz firme. «Si vinieron a pelear, es la peor decisión que pueden tomar». «No, queremos la paz. Venimos a ofrecerles una solución», el otro hombre habló, y todo el caos que habían enfrentado parecía volver a una calma cercana. Diego se miró a Ana, y se dio cuenta de algo. El viaje apenas comenzaba. Los secretos de sus familias, las herencias que debían enfrentarse, todo flotaba en el aire como un misterio por resolver. La noche aún respiraba con interrogantes, mientras las luces de las patrullas bailaban en la distancia. «Esto no ha terminado», pensó él, dejando escapar una sonrisa. «¿Listos para lo que venga?». La historia de sus vidas tenía que ser escrita en ese mismo instante, con todas sus verdades y promesas. Pero espera, antes de que sigas, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a que más personas se unan a esta aventura. Tu apoyo es crucial. Inunda los comentarios con tus reacciones, tus teorías sobre el final.
Quiero leer todo lo que piensas. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans saben la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Vamos, hagamos que nuestra comunidad crezca.